Así que les invito a que abran conmigo sus Biblias a Romanos. La epístola a los Romanos, capítulo 8. Hoy estaremos viendo los versículos 5 al 8. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema la mente espiritual y carnal. Digan conmigo: la mente espiritual y carnal. Hermanos, en el campo médico existen muchas formas en cómo examinar la salud y la función del cerebro. Estoy muy seguro que nuestro hermano Alex, si estuviese aquí, nos pudiera dar muchos de esos exámenes y para qué sirven y para qué los médicos lo usan para detectar ciertas cosas. Estos exámenes, mis hermanos, que los médicos hacen son muchos y son usados para detectar varios tipos de enfermedades y disfunciones en el cerebro con el fin de mejorar la vida de cada persona. Sin embargo, mis hermanos, con tanta tecnología que hay, con tantos avances que hay médicos, sin embargo, ninguno de estos exámenes puede detectar si tu mente es una mente carnal o espiritual. Ninguno de esos exámenes puede identificar si tu mente está agradando a Dios o no está agradando a Dios. Ninguno de estos exámenes puede concluir y decir: este paciente está agradando a Dios o está desagradando a Dios. El hombre, el médico, no puede saber esas cosas. Ninguno de estos exámenes puede examinar qué es lo que hay en tu mente. Pero aquí en estos versos podemos encontrar que sí existen dos mentes. Cada uno de nosotros tenemos una mentalidad que ya sea agrada a Dios o desagrada a Dios. Cada uno de nosotros, y Dios sabe si tú tienes una mente que está pensando las cosas para el bien o está maquinando las cosas para el mal. Aquí, mis hermanos, en estos versículos que leímos, aquí encontramos dos mentes, una mente muerta y una mente que dice está viva y en paz con Dios. Aleluya. Aquí vemos una mente que está en enemistad contra Dios y otra mente que está agradando a Dios. Y la pregunta de hoy es: ¿qué tipo de mente tienes tú? ¿Qué está en tus pensamientos? ¿Qué ha estado en tus pensamientos durante estos días? ¿Qué estás meditando tú al vivir en esta vida? ¿Cuál es tu mentalidad, mis hermanos? ¿Tienes tú una mente carnal o tienes tú una mente espiritual? Hoy estaremos viendo, mis hermanos, la mente que está puesta en la carne y la mente que está puesta en el espíritu. Veamos esto, mis hermanos. Punto número 1, digan conmigo: la mente puesta en la carne. La mente puesta en la carne. Hermanos, Dios en el principio creó todo perfecto. De hecho, eso es lo que nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y fue bueno en gran manera. Pero el pecado, mis hermanos, vino a través de la tentación de Satanás y la desobediencia del hombre. Vino una tentación hacia el hombre y el hombre rechazó la palabra de Dios y le hizo caso a la serpiente. Entonces, desde ese momento hasta hoy en día, todos nosotros, mis hermanos, todo ser humano,
que ha vivido, todos excepto Jesucristo, hemos nacido con una mentalidad espiritualmente corrupta y depravada. Eso es lo que nos dice la palabra y lo podemos ver claramente a través de las acciones del hombre. El hombre por naturaleza miente. El hombre por naturaleza no quiere buscar al Señor. No quiere amar al prójimo. Nuestra caída original, nuestro pecado original ha corrompido quiénes somos nosotros. Ha distorsionado la imagen que tú y yo cargamos de Dios. Tú y yo, mis hermanos, nacimos con una naturaleza caída. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 21 dice que en Adán todos mueren. Todos nosotros somos descendientes del primer hombre y la primera mujer. Y como ellos pecaron, ese pecado se ha transmitido a cada uno de nosotros. Por lo tanto, todos necesitamos salvación. No hay quien diga que no es pecador. Si nos ponemos frente a la ley perfecta de Dios, nadie puede pararse. Todos caemos y todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque nuestra mente es una mente corrupta y depravada. Una mente, mis hermanos, separada de Cristo es una mente carnal, una mente corrupta, profanada y muerta. Miren lo que dijo Pablo acerca de esta mente que tú y yo cargamos por naturaleza caída. Miren lo que dice Romanos 1:28. Vayan conmigo a Romanos 1:28. Aleluya. Veamos el versículo 18 primeramente. ¿Lo tienen? Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren lo que dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, digan conmigo, a una mente reprobada, caída, para hacer cosas que no convienen. Toda persona sin Cristo, y tú y yo en un momento estuvimos allí. Todos nosotros en algún momento vivimos una vida sin Cristo y tuvimos una mente reprobada, caída, perversa. Miren lo que dice Efesios 2:3. Efesios 2:3. Aleluya. Dice así, entre los cuales también todos nosotros, ¿qué dice allí? Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los ¿qué? Pensamientos. Todo pecado comienza con un pensamiento, mis hermanos. Y éramos, ¿por qué? Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Vayan conmigo a Gálatas. Regresen a una carta anterior, Gálatas capítulo 5. Vamos a leer versículos 17 al 21. Para ver qué es lo que esta carne, esta mente carnal y caída piensa. Qué es lo que medita, qué es lo que desea. Nuestra carne tiene hambre, mis hermanos. Así como nuestro espíritu tiene hambre y sed de Dios, nuestra naturaleza caída tiene hambre del pecado. Miren lo que dice Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra ¿qué? Contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, léanlo conmigo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que digan conmigo practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, si nosotros vivimos conforme la carne, moriremos. Pero si vivimos en el Espíritu, viviremos para vida eterna. Aleluya. Iglesia, el que practica estas cosas, aquí vemos una gran lista de cosas, de diferentes pecados que nuestro corazón quiere practicar, que nuestra mente desea por naturaleza caída. Deseamos estas cosas. Y si vivimos conforme a este rumbo, hacia esta dirección, si permanecemos en estas cosas, aún después de haber escuchado la palabra de Dios que nos exhorta, que nos amonesta, que abandonemos esas cosas y vayamos a Cristo. Sin embargo, si rechazamos esta palabra, mis hermanos, y practicamos y permanecemos y nos deleitamos en estas cosas, nuestro fin será juicio, destrucción y una muerte eterna. Muerte no significa que dejarás de existir, no. Tú y yo existiremos para siempre. Muerte eterna significa separados del amor de Dios para siempre en el infierno. En el infierno, mis hermanos, ahí está Dios también. Pero no está el amor de Dios, está la ira de Dios en su plenitud. En el infierno lo que sufrimos, mis hermanos, lo que sufre todo pecador, tanto el enemigo, tanto los ángeles que en algún momento serán lanzados, el Hades será lanzado al lago de fuego junto a todos aquellos que rechazaron a Dios. Allí ellos sienten no el amor de Dios, sino la ira de Dios para siempre. Es un sufrimiento eterno. Para allá va aquel que quiere andar en esto. Te amonesto, mi hermano, abandona todo pecado que no agrada al Señor. No vale la pena. Dios te está diciendo en esta noche que si permaneces en ese rumbo, lo perderás todo. Tu fin será destrucción. Jóvenes, piensas que tienes toda la vida para adelante. ¿Qué dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 11? Dice: acuérdate del Señor tu Dios, el Creador, en tu juventud. No sea que cuando fueses grande ya no encuentres en ellos contentamiento. Jóvenes, sigue al Señor hoy. No dejes que estas cosas te dominen, porque te quieren destruir. El enemigo te quiere matar. Quiere llevarte con él al infierno. Si tú ahora estás obrando en estas cosas, mis hermanos, significa que estás andando en la carne. Significa que estás alimentando la carne. Si tú practicas y estás en un ambiente en donde esto te está alimentando estos deseos, significa que estás andando en la carne cuando Dios quiere que tú andes en el Espíritu. Significa que estás alimentando la carne. Si tú alimentas la carne, mis hermanos, se hará fuerte. Pero si tú alimentas el Espíritu se hará fuerte. Aleluya. Te pregunto, iglesia, jóvenes, muchachos, muchachas, hermanas, ¿qué estás escuchando? Nuestra mente gobierna nuestras acciones. Y lo que tu mente meditará y pensará es lo que escucha. ¿Cómo vienen las ideas a la mente? Es a través del escuchar. ¿Cómo vienen las ideas a la mente? Es a través del observar. Por lo tanto, es importante ver qué es lo que estás escuchando y qué es lo que estás viendo. Porque lo que tú escuchas y ves es lo que entrará a tu mente. Como dijo Cristo, los ojos son la lámpara del corazón. ¿Qué estás escuchando? Muchos jóvenes hoy en día llenan la mente con filosofías mundanas. Hoy en día hay un hombre muy famoso que se ha hecho muy popular dentro de la juventud, dentro de los hombres, cuyo nombre es Andrew Tate.
Muchos jóvenes hoy conocen más de Andrew Tate que de la palabra del Señor. Conocen quién es, qué cree, qué es lo que hace, pero no se saben ningún versículo de la Biblia. Qué tremendo. Llenan sus mentes con hombres como Andrew Tate, un hombre muy áspero, grotesco, orgulloso y musulmán. Y conocen más de este hombre que no cree en Jesucristo, que aconseja a los hombres qué hacer y lo escuchan en vez de escuchar la palabra de Dios. Se llenan la mente de cosas carnales que no agradan al Señor en vez de llenarse y empaparse de lo que nuestro Padre Celestial nos dice. Por lo tanto, nosotros hacemos decisiones, hacemos cosas que no deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque estamos llenando nuestras mentes con basura. Cuando deberíamos estando llenando de la palabra de Dios lo que es sagrado, lo que es espiritual, el maná que desciende del cielo. Mucha gente se llenan, hoy es muy popular los podcasts. Hay podcasts para todo. Y hay buenos podcasts, no digo que todos los podcasts son malos, pero hay podcasts que no deberías estar escuchando. Mucha gente escucha más de Joe Rogan que de Cristo Jesús. Sigue a estos hombres populares que les gusta fumar y les gusta incluso blasfemar contra Dios. Y lo hacen libremente en sus podcasts. Pero ahí andamos escuchando esas cosas, llenando nuestras mentes de esas cosas que no agradan al Señor. Y luego tomamos acciones y decimos, ¿de dónde vino esa idea? De las cosas que estás escuchando. Mucha gente escucha música mundana, mucha música de Bad Bunny, mucha música de muchos artistas que hoy en día con sus letras promueven la promiscuidad, promueven el adulterio, promueven la fornicación, promueven las drogas, promueven el afán a los deseos de este mundo. Ellos hablan de cuánto tienen, de cuánto pueden comprar y lo lucen como que si eso es lo máximo en esta vida. Cristo Jesús dijo que el que encuentra, el que gana su vida, el que gana el mundo la perderá, pero el que pierde su vida por Cristo la encontrará. Todas estas cosas transforman nuestra cosmovisión, transforman nuestro pensar. Hermanas, ¿qué ves tú en la televisión? ¿Qué ves tú en las noticias? ¿Qué ves tú? ¿Qué meditas tú en los shows? ¿Qué es lo que tú estás meditando? ¿Qué es lo que está transformando tu forma de pensar? Si lo que está transformando tu forma de pensar no concuerda con lo que el Señor dice, tienes que huir de eso. Muchas veces decimos, pastor, eso es legalismo. No, eso es salvar tu vida. Eso es guardar tu corazón. Proverbios dice, hijo mío, guarda tu corazón. Tienes que guardar y proteger tu corazón. ¿Cuántos de ustedes cuidan su cuerpo? Todos aquí se cuidaron en esta noche, en esta tarde. Se vistieron elegantemente, se bañaron, se maquillaron. Los hombres se pusieron su colón. Tú cuidas tu cuerpo. ¿Por qué? Porque lo amas. Debemos amar nuestro corazón. Debes amar tu alma. Cuida tu alma. La estás protegiendo. La estás cuidando. Muchos escuchan el consejo del amigo o la amiga que ni siquiera son cristianos y te están diciendo que hagas totalmente lo que va en contra de lo que dice la palabra. Y luego ves el resultado y estás sufriendo, estás llorando. ¿Por qué? Porque no prestaste atención a lo que Dios te dijo que hagas. Iglesia, cuando tú llenas tu mente de las cosas de este mundo, los afanes de este mundo, cuando tú pones la mirada en el mundo y quitas la mirada de las cosas de arriba, comenzarás a caminar en la carne.
Lo que va a salir de ti son obras de la carne. ¿Qué estás viendo? Esas son las cosas que escuchamos. ¿Qué estás viendo? Hermanos, estos teléfonos aquí son tan útiles, son tan, diría yo, necesarios hasta cierto punto. La comunicación, el GPS, son tan útiles, ¿verdad? Si vas a un lugar, las ocupas y nos ayudan mucho. Información. Erika la otra vez estaba buscando una receta para hacer algo nuevo, hacer algo nuevos menús para nosotros y usó el teléfono y cocinó algo muy rico. So, vemos que no es en sí del diablo. Right? Son avances del mundo, aplicaciones que nos recuerdan de muchas cosas. Aplicaciones bancarias que nos ayudan a tener presupuestos de esto o lo otro. Es tan útil. Pero también es un aparato que puede llegar a ser tan mortal para tu vida. Porque aquí en estas aplicaciones que existen hoy, TikTok, Instagram, Facebook, hay tanta lujuria que es promovida a través de ello. Alimentan tu carne a través de tus ojos. ¿Qué estás viendo, mis hermanos, hermanas? Muchas de estas aplicaciones que tenemos en el teléfono nos hacen perder mucho tiempo. Y cuando hemos pasado muchas horas ahí. En el teléfono puedes ver, si vas a settings, puedes ver cuánto tiempo has pasado en tu teléfono. ¿Saben que el promedio de tiempo que la juventud pasa en el teléfono son 11 horas al día? 11 horas al día, el promedio. Pero ¿cuánto tiempo para llenar la mente del Señor? Y luego nos preguntamos por qué este mundo está como está, porque no estamos llenando nuestra mente de Cristo, sino la estamos llenando de cosas que pierden el tiempo, que no tienen ningún beneficio para nuestra vida espiritual. Promueven la lujuria, alimentan tu carne a través de los ojos, te hacen perder el tiempo y te llenan la mente de tonterías, cuando podrías estar usando ese tiempo para conocer la mente de Cristo, la mente de Dios. Sin embargo, mis hermanos, nos preguntamos, ¿por qué no puedo dejar este pecado? Hay muchos creyentes frustrados en esta noche aquí, que queriendo hacer el bien no lo pueden hacer, no porque no está el deseo, sino porque no está el poder. No está el poder porque no has convivido con aquel que te da el poder para poder vencer. A través de Cristo somos más que vencedores. No hay ningún pecado que el creyente no pueda vencer si ese creyente está conectado con la vid que es Cristo, que produce fruto en nuestras vidas, fruto al 30, al 60, al 100%. Pero eso si estás conectado con Cristo. Pero si no estás conectado con Cristo, ¿qué dijo Cristo? Alejaos de mí, nada podéis hacer. Hermanos, si yo tuviese aquí una planta y lo arranco de su raíz, aunque exteriormente se ve viva, solo dale unos días y te darás cuenta que se está muriendo. Pero si esa planta permanece conectado con su fuente de vida, que es la tierra, vivirá, permanecerá, florecerá. ¿En dónde estás tú conectado en esta noche? ¿Qué estás absorbiendo? ¿Qué estás meditando? Hay muchos creyentes frustrados. ¿Por qué? Porque han creído en el Señor. Por lo tanto, Dios les ha dado un nuevo corazón que desea hacer lo bueno. Pero ¿por qué no hacen lo bueno? Es porque no tienen el poder para hacerlo. Y se crea una frustración grande en ese creyente, que deseando con todo su corazón querer glorificar al Señor, no lo puede hacer.
Al contrario, se convierte en un ciclo, como vemos en Jueces. Un ciclo que haces lo bien, luego caes en lo mismo, haces lo bien, caes en lo mismo, haces lo bien y caes en lo mismo. ¿Cuántos de ustedes están cansados de caer en lo mismo? ¿Cuántos de ustedes están cansados de no poder romper y ser libre de ese pecado específico en la cual tú luchas? ¿Cuántos están cansados de estar allí? Cristo Jesús te puede liberar en esta noche y te puede hacer libre para siempre si tú llenas tu vida de las cosas de Dios y cortas esas cosas que alimentan la carne en nuestro ser. Hermanos, si yo tomo un vaso lleno de agua y le pongo azúcar, se volverá dulce, porque eso es lo que le estoy poniendo. Si tomo un vaso y lo lleno de agua y le pongo sal, se volverá salado. ¿Por qué? Porque eso lo estoy llenando con eso. Tú serás, iglesia, lo que estás poniendo dentro de ti. Tú serás lo que estás poniendo dentro de ti. Vayan conmigo a 2 Corintios 4:4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Aleluya. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice así: en los cuales el Dios, vemos que ahí que no es Dios Jehová, sino es minúscula, ¿de qué? ¿De este qué? Siglo. Cegó, digan conmigo, el entendimiento. Si tienes la Biblia, las Américas dirá la mente. Que cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, hay una batalla, hay una guerra espiritual por tu mente si no lo sabías. Hay una guerra espiritual detrás de tu mente. Satanás está detrás de tu mente. Satanás quiere controlar tu mente. Él quiere llenarte con su basura, con sus ideologías, con su confusión. El Dios minúscula de este siglo quiere controlar tu mente y lo hace muchas veces. Lo hace muchas veces. No piensas que no lo puede hacer contigo. Lo hizo con Pedro, el líder de los apóstoles. ¿Cuántos se recuerdan que cuando Cristo estaba allí diciendo la voluntad del Padre, ¿qué le dijo Pedro? Tú no irás a la cruz. ¿Y qué le dijo Cristo? Apártate de mí. ¿Qué le dijo? Satanás, porque tú ahorita, Pedro, estás poniendo la mente en las cosas no de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro estaba pensando en su carnalidad. Por lo tanto, Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás. De nosotros, ya siendo salvos, ya siendo creyentes, si no nos cuidamos, si no estamos guardando nuestro corazón, nuestra mente, de nosotros puede salir cosas carnales. Satanás está detrás de tu mente. Quiere llenar tu mente. Iglesia, esto es una guerra espiritual por la mente. ¿Por qué creen que Satanás está llenando las escuelas de ideologías antibíblicas? ¿Por qué creen que Satanás está obrando a través de estas compañías grandes como por ejemplo Target, que comenzó a promover y a vender ropa transexual para los niños? Incluso había una camisa que decía Lucifer is love, Lucifer es amor, y lo estaban vendiendo. ¿Por qué creen que estas compañías grandes están haciendo esto? Porque Satanás ha tomado posesión de ellas y quiere promover sus ideologías y presentarlas como que si no son nada malo, cuando la Biblia nos dice todo lo contrario. El enemigo está trabajando arduamente para confundir a nuestros hijos, para confundir a la juventud. Adolfo Hitler dijo: el que posee a la juventud, posee el mundo. Él inculcó sus pensamientos a la juventud y ellos lo compraron. Y obraron conforme a ello.
Tenemos que estar en Cristo. Porque si no, nuestra mente será transformada a la imagen de este mundo cuando nosotros hemos sido llamados, salvos para ser distintos, para ser diferentes, para ser la sal y luz de este mundo. El enemigo quiere llenar tu mente. Está trabajando duro para confundir al mundo. Ayer en Downtown estuvo el parade de Pride Month. Bueno, tanta gente en Downtown celebrando y festejando esto. ¿Por qué? Porque Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado sus mentes. Oh, pero gloria a Dios que aquí ya no estamos ciegos, sino Dios ha abierto nuestros oídos, nuestros ojos para poder ver y escuchar el mensaje del Evangelio. Gracias Dios, porque antes estaba muerto, antes estaba ciego, pero ahora puedo ver, aleluya. El enemigo quiere llenar tu mente con el fin de que no llegues a tener una vida libre en Jesucristo. Él quiere tenerte esclavizado, quiere tenerte a ti encadenado. Cuando Cristo ya rompió esas cadenas, cuando Cristo vino a hacernos libres y hacernos libres en verdad. Aleluya. Como dice ese canto, libre para danzar, libre para gritar, libres para correr. Cristo quiere que tú vivas en esa plenitud de libertad que Él ha venido para ofrecer. Si tú ahorita estás en un pecado oculto, estás aquí, pero el lunes, el martes, el miércoles estás en otras cosas. Estás en la carne, pero no tiene que ser así. Hay poder en Dios para liberarte. Sí, en realidad podemos ser libres. Tú quizás has estado en esa condición por tanto tiempo y te preguntas, man, is it even possible? Can I even be set free for real? ¿De verdad puedo ser libre? Déjame decirte que la palabra dice que sí, aleluya. No creas la mentira de Satanás. Él quiere mantenerte esclavizado al pecado cuando Dios quiere hacerte libre en verdad. Aquí, mis hermanos, hay una advertencia para todos. Tenemos que permanecer y andar en el Espíritu y no en la carne. Recordemos que el fin es destrucción si para este rumbo permanecemos. Pedro, el que en algún momento no tuvo una mente sobria, en otro momento sí la tuvo y nos exhortó: sed sobrios en nuestro pensar. Sed sobrios en nuestra forma de pensar. No dejes que nada nuble tu mente, sino mantente enfocado en Cristo. ¿Quieres morir? Sigue llenando tu mente en las cosas que no agradan a Dios. Pero si quieres vivir, aleluya, si tú quieres vivir, si quieres tener la mente de Cristo, tenemos que poner entonces nuestra mente en el Espíritu. Y esto me lleva a mi siguiente punto. Punto número 2. Tengan conmigo la mente puesta en el Espíritu. La mente puesta en el Espíritu. Iglesia, a través de Cristo tú y yo podemos tener una mente nueva, aleluya. La podemos tener, la podemos alcanzar, aleluya. A través del Espíritu, Dios renueva nuestra mente. Vayan conmigo a Romanos 12. Romanos 12. Aleluya. Ayúdanos, Señor Dios, que nada nos distraiga en este momento. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer enfocados, a estar atentos, Padre Santo. Miren lo que dice Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento, de nuestra mente. Noten lo que aquí nos dice: que no nos conformemos a este siglo, que no pensemos como este mundo, sino que seamos transformados en nuestro entendimiento. Tu mente puede ser transformada, aleluya. La Biblia habla de tener la mente de Cristo. Podemos tener la mente de Cristo. Pablo en 1 Corintios 2:6 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
tenemos, es una posesión. Tú y yo podemos tener la mente de Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren tener esa mente de Cristo? Este versículo en 1 Corintios 2:16, de hecho vayamos allá. 1 Corintios 2:16. Miren lo que nos dice. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros, dijo, tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Tú y yo podemos tener pensamientos de Dios. Tú y yo podemos pensar y meditar en las cosas de arriba. Este versículo, mis hermanos, es tan poderoso porque nos declara con toda certeza que tú y yo, sí podemos tener una mente transformada. Sí podemos tener una mente no depravada, sino renovada, que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. No creas la mentira que no se puede. Sí se puede. Como dicen los mexicanos en el partido, sí se puede. Sí se puede. Aleluya. Muchos piensan que Dios no puede hacer y renovar quien tú eres. Dios sí lo puede hacer. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 6. Versículo 9. Miren lo que dice. ¿Lo tienen? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados o homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Ellos no heredarán el reino de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 11. Pablo les declara a los corintios, y esto erais algunos en el pasado, ustedes eran esto, mas ustedes habéis sido lavados y habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios puede santificar a aquella persona. Dios puede justificar a esa persona. Dios puede lavar a esa persona. Y como vimos en Romanos 12, Dios puede transformar la mente de esa persona. Aleluya. Los corintios habían personas que practicaban, que vivían en estas cosas. Pero cuando vino Cristo, Cristo los hizo libres. Aleluya. Los transformó completamente. Cristo puede hacer lo mismo en tu vida. Este versículo es tan poderoso porque nos da la certeza de que sí podemos ser diferentes. You don't have to be an adulterer your whole life. Tú no tienes que ser un adúltero todo el resto de tu vida. Tú no tienes que ser un mentiroso el resto de tu vida. Sí puedes ser diferente. Si comienzas a llenar tu mente de lo que agrada al Señor. Hermanos, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu ¿qué? Tu mente. Con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu ¿qué? Toda tu mente. Dios no solo quiere tu corazón, también quiere tu mente. Muchos de nosotros ya le entregamos el corazón, pero falta que le entregues tu mente. ¿Cómo le entrego mi mente al Señor? ¿Cómo le entrego mis pensamientos al Señor? ¿Cómo puedo tener una mente puesta en el Espíritu? ¿Cómo puedo fijar mi mente en el Espíritu? Tú le entregas tu corazón al Señor a través de postrándote y entregándole tu vida, creyendo en Él, poniendo tu fe en Él. Así tú le entregas tu corazón. Pero ¿cómo le entregas tu mente para que Él la pueda renovar, para que Él la pueda transformar? Primeramente, empieza con arrepentimiento. Digan conmigo arrepentimiento. Vayan conmigo a Hechos 26. Hechos 26, 20. Hechos 26, 20 dice: ¿Lo tienen?
Empecemos en el versículo 19. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Arrepentimiento, mis hermanos, significa cambio de mente. Cambio de mente. Si tú quieres comenzar a darle tu mente al Señor, en ti debe haber primeramente arrepentimiento. Arrepentimiento. Arrepentimiento significa reconocer que has fallado. Reconocer que necesitas ayuda. Arrepentimiento significa comenzar a vivir una nueva vida. Requiere tu disposición. Dios puede cambiar cualquier vida, pero si tú no pones de tu parte tu disposición, nada va a pasar. Es como el que quiere tener un buen cuerpo físico, que quiere tener músculo, quiere perder peso, pero si no vas al gimnasio, tan grande que sea tu deseo, si no vas al gimnasio, nada va a pasar. Requiere un cambio de mente en tu vida. Requiere una decisión. Requiere arrepentimiento. Requiere que tú vengas ante el trono, no de juicio, sino que vengas ante el trono de gracia y misericordia. Cristo Jesús vino no para condenar al hombre, sino para salvar al hombre. El que no cree en Cristo ya ha sido condenado por no creer en Él, dice Juan capítulo 3. Pero el que cree en Cristo no va a perecer, sino tendrá vida eterna. Ven a Él. Confiésale tu maldad. ¿Qué pecado has cometido? ¿Qué pecado has hecho? Ve al Señor y confiésaselo. Abre tu corazón ante Él. Póstrate. Como dijo Cristo, entra al cuarto uno a uno con Él. Expón tu corazón a Él. Dile a Él lo que Él ya sabe. Muchas veces no venimos al Señor porque tenemos miedo de qué es lo que Él va a hacer. Él ya sabe. Él lo vio. Él estuvo allí cuando hiciste lo malo. Ahora Él quiere que lo reconozcas. Él quiere que entiendas que lo que hiciste no es bueno. Quiere que entienda que le fallaste. Y si vienes a Él, no recibirás el desprecio. No recibirás el rechazo, sino recibirás su perdón, su abrazo. Te comenzará a renovar. Así que si tú quieres comenzar a entregarle tu mente a Cristo, primeramente necesitas confesar cualquier pecado, ese pecado que te tiene atado, encadenado. Ven al Señor y confiésalo, aleluya. Segundamente, tienes que comenzar a poner la mirada en las cosas de arriba y ya no en las cosas de abajo. Pablo dijo en Colosenses 3:2, dijo, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de aquí en la tierra. Aquí es, mis hermanos, en donde viene la enseñanza de la palabra. A través de la lectura, a través de la predicación, a través de la enseñanza. Esto tomará esfuerzo. Muchos piensan que seré libre en mi mente si alguien viene y pone sus manos sobre mí y ya se fue. No funciona así. Requiere un esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Le dijo Dios a Josué. Él iba a ir a conquistar la tierra prometida, pero Dios le iba a dar la victoria. Pero él tenía que ir a pelear. Como dice en Proverbios, el guerrero prepara el caballo para la batalla, pero Cristo da la victoria. No esperes que Dios lo haga todo.
Él obra conforme tú caminas. Aquí vemos la soberanía y el poder de Dios obrando con tu obediencia. Tenemos también una responsabilidad de caminar en Dios. Y tenemos una promesa que Él terminará la carrera que comenzó en nosotros. Pero requiere de nuestro esfuerzo. Encontramos la palabra esfuerzo al creyente dada en todas partes. Esfuérzate y sé valiente. Corre la carrera. Boxea peleando no al aire, sino abofeteo mi cuerpo, dijo Pablo, para no ser descalificado. No sea después de haber predicado yo mismo que he descalificado. Pablo le dijo a Timoteo, lucha como soldado. Vemos aquí el hombre guerreando, pero Dios respaldando. Aleluya. ¿Cómo voy a comenzar a renovar mi mente? Primeramente arrepentimiento, segundamente poniendo la mirada en las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Aquí la tienes en tu mano. Aleluya. Aquí están las cosas de arriba. No vayas a literalmente ver el cielo, no va a pasar nada. Lo que vas a ver es el sol, las nubes, los pájaros. Gloria a Dios por eso. Pero a cuanto a ver las cosas de arriba, significa que ves las cosas que vienen desde arriba. La palabra de Dios. Vayan conmigo a Efesios 4. Efesios 4, versículo 20. Miren lo que dice. Miren Efesios 4, 20. Mas vosotros no habéis, ¿qué dice allí? Aprendido. ¿Dónde ocurre el aprendizaje? En la mente. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis, ¿qué dice ahí? Oído, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, si quiero que mi mente sea renovada, necesito oír la palabra. Necesito ser enseñado por la palabra, por la verdad que está en Jesús. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que ha creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo puedo ser renovado? Necesito ser enseñado por Cristo. Necesito aprender de Cristo. ¿Cómo voy a aprender de Cristo? Hermanos, ¿lees tú la palabra de lunes a sábado? La estamos leyendo aquí, gloria a Dios, pero la lees tú de lunes a sábado. ¿Cuándo es la última vez que tú leíste la Biblia? ¿Has leído tú toda la Biblia de principio a fin? Cristo, el autor de los Hebreos, dijo, muchos de ustedes para este tiempo ya deberían haber sido maestros, pero tengo que regresar y repasar, dice Pablo, o el autor de Hebreos, le dice los rudimentos. Allí la palabra griega por rudimentos es alfabet, el abecedario. Un niño de 4 o 5 años que aprenda el abecedario es entendible. Pero uno ya de 25 años todavía aprendiendo el abecedario, hay un problema. ¿Okay? Has crecido en tu conocimiento del Señor. Si tienes un gran conocimiento de Dios, tendrás gran fe en el Señor. Conoces tú al Señor, sigues conociendo más de quién es tu Dios. Job pensó conocer al Señor, pero cuando vio al Señor, lo entendió. Hermanos, lees la palabra todos los días. Tienes que leerla. Tienes que escuchar la predicación de la palabra. Muchos no se congregan. Por lo tanto, no escuchan la predicación de la palabra. Por lo tanto, se pierden ese consejo. Se pierden ese conocimiento. Se pierden esa sabiduría de Dios.
La enseñanzas, meditas tú en la palabra. Hermanos, hay tanta herramienta que tú puedes comprar hoy en día para entender la palabra. Cuando tú entiendes quién es tu Dios, tendrás más fe en Dios. ¿Cómo puedo yo renovar mi mente? Arrepentimiento. Segundamente, poniendo la mirada en las cosas de arriba, a través de la palabra. Y terceramente, tienes que orar. Tenemos que orar, iglesia. Pablo dijo, orad sin cesar. Cristo Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. Tenemos que orar, iglesia. La oración debe ser fundamental en cada una de nuestras vidas, como la fue en Cristo. En la oración es donde tú vas y le pides fuerzas a Dios para hacer lo que has aprendido. En la oración tú vas para pedirle al Señor fuerzas para poner por obra lo que Él te está mandando a hacer. En la oración, mis hermanos, Dios te da las fuerzas para hacer lo que tu carne no quiere hacer. Nuestra carne no quiere venir a la iglesia. La carne ahorita quiere dormir. La carne no quiere leer la palabra. Oh, pero el Espíritu está sediento de ello. Levántate. Un predicador dijo, el enemigo más grande del creyente no es Satanás, sino es sábanas, las sábanas, la cama. Nos encanta dormir mucho. Despiértate, vigila por las noches. Es hora de vigilar, de orar, de meditar, de meternos en la palabra, mis hermanos. De orar. Orar sin cesar, orar en el Espíritu. Orad y permaneced allí en la oración hasta que Dios nos visite. Muchas veces nos levantamos muy pronto de nuestra oración cuando Dios ya estaba a punto de manifestarse. Iglesia, lucha de rodillas. Salmo 107, voy a ir allá rápidamente. Salmo 107. Salmo 107, versículo 28. Miren lo que dice. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y las apaciguan y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dice, claman a Jehová en su angustia. Iglesia, clamas al Señor. ¿Estás cansado de estar en donde estás? Tienes que clamar al Señor. Así como Ana vino al templo y clamó y no cesaba de llorar hasta que Dios escuchó su oración y la bendijo de la misma manera, tú puedes venir ante la presencia del Señor hasta que Él te libere. Hay poder en la oración, mis hermanos. ¿Cuándo es la última vez que tú entraste en verdad? Entraste ante la presencia y lloraste y brotaste y le dijiste al Señor que te haga libre y libre en verdad. El Señor puede liberarte. En Marcos capítulo 5 estaba un hombre endemoniado, lastimando su cuerpo, haciendo cosas locuras. Pero cuando vino Cristo, Cristo lo tenía ahí sentado en su sana mente. No hay demonio que Dios no pueda sacar de ti. No hay pensamiento demoníaco que Dios no puede sanar en ti. Cristo puede liberarte, aleluya. Pero debes orar. Orar, mis hermanos, orar sin cesar. Y 4, protege tu mente. Efesios 6, 17 habla de un yelmo, de un helmet, del yelmo que protege la cabeza del soldado.
Así como en nuestras computadoras tenemos un firewall, compramos un firewall para proteger nuestra computadora de cualquier virus que pueda venir. De la misma manera, tú tienes que construir muros en tu vida que van a protegerte de cosas malignas. ¿Qué murallas has construido para protegerte? Sé sabio, iglesia. Borra lo que tengas que borrar. Tira lo que tienes que tirar. Elimina lo que tienes que eliminar. Cambia lo que tienes que cambiar, pero hazlo ya. Si tienes que quitarte el ojo, dijo Cristo, quítatelo. Si tienes que cortarte el brazo, quítatelo. Pues mejor es entrar en el cielo sin un ojo, sin un brazo, que entrar completamente lleno al infierno, dijo Cristo. Si tienes que borrar social media, hazlo. Si tienes que dejar a ese novio, a esa novia, hazlo. Si tienes que moverte de escuela, hazlo. Si tienes que conseguir un nuevo trabajo, hazlo. Pero construye un muro. Protege tu mente con el yelmo. Y 5, mis hermanos. Último punto. Necesitamos la ayuda de los demás. Iglesia, ora por los que están sufriendo. Ora por el que está pasando por una lucha y una prueba. Tú ora por ellos. Ellos también necesitan tu ayuda. Necesitan tu intercesión. Necesitan tu tiempo. Me gozo al saber que cuando convivimos con nuestro hermano Alex, nuestra hermana Tania, me gozo al saber que como ellos, nuestra hermana Claudia, nuestra hermana Tania, ellas de repente hacen un ayuno y me dicen, pastor, estamos orando por ti. Esas oraciones fortalecen la vida espiritual del creyente. Oremos por los unos por los otros. La cruz a veces se hace pesada. Cristo Jesús no llegó hasta donde llegó con su cruz si no fuese por Simón. Él cayó, ya no podía más. Pero vino un hombre que se llamaba Simón, que lo ayudó a cargar su cruz hasta donde tenía que llegar. Gálatas 6:2, lo voy a leer rápidamente. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ayuda a tu hermano a llevar su carga. Ayúdalos. Si hay un hermano que tú sabes está luchando con algo, ora por ellos, intercede por ellos, convive con ellos, llámalos y ora por ellos, anímalos. Provéeles con lo que necesitan para poder vencer. Anímalos. Aleluya. Iglesia, hay solo dos mentes. Una mente en la carne o una mente en el espíritu. Y hay una guerra entre estos dos. El que va a ganar es aquel que tú alimentas. Si hay dos perritos aquí peleando y si solo le doy de comer a uno y no le doy nada de comer al otro, cuando peleen, el que he alimentado va a ganar. Si tú quieres que tu espíritu, el espíritu, venza la carne en tu vida, alimenta lo que es el espíritu. Y vas a ver que vas a ganar. Vas a ver que vas a vencer. Vas a ver que te estás poniendo fuerte. Y por último, depende en la gracia del Señor. Depende de la gracia del Señor. La gracia del Señor te sostendrá. Vamos a orar. Señor Dios, ayúdanos, oh Padre mío.